Dios bendiga a todos los que están viendo a través de YouTube y tanto por Zoom y YouTube que están viendo, escuchando y participando de este culto domingo que tenemos la Iglesia de Aranjuez, Casa de Dios, de la cual este servidor, por la gracia del Señor, es pastor desde hace 5 años y Dios nos está bendiciendo mucho. Entre ayer y hoy, el Señor me dio un mensaje, y digo el Señor porque estoy firmemente seguro, 100%, que es el Señor quien me ministra los mensajes que tengo que predicar a la iglesia. Y el Señor me hablaba acerca de agradar a Dios o agradar a los hombres. Este mensaje se titula así: agradar a Dios o agradar a los hombres. Algo con lo que lucho yo, y creo que luchamos todos, es entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Y creo que no solo yo estoy luchando en esto, sino que todos luchamos, y creo que será una lucha hasta el último momento de nuestra vida. Pero sí te voy a estar predicando del capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, que ahora lo leeré, y después de ahí te estaremos aprendiendo 3 principios por los cuales el hombre quiere agradar al hombre y cómo resolverlos agradando a Dios. A continuación, después de mostrar los 3 principios de por qué queremos agradar a los hombres o en qué nos convertiremos si queremos agradar a los hombres, más bien dicho, y cómo liberarnos de aquellos 3 principios para agradar a Dios, después estaré dando 7 u 8 consejos bíblicamente para equilibrar lo que voy a decir en los 3 puntos negativos y en los 3 puntos positivos. Dicho esto, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1 y empezamos desde el verso 6 hasta el 10. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito por Dios. O sea, estaba sentenciando de una manera muy fuerte el apóstol a todos aquellos que quisieran torcer el evangelio. Ahora dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Cuando los judíos repiten algo es porque es una verdad contundente. Cuando un rabino enseñaba o repetía una frase es porque quería que los oyentes se fijaran perfectamente en lo que él iba a enseñar. Por eso Jesús siempre decía: de cierto os digo, y siempre lo decía porque todo lo que él decía era importante. El apóstol Pablo aquí es como que repitió aquellas palabras: ahora también os repito, y vuelve a decir lo mismo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el verso que vamos a tocar es el verso 10, que dice ahora el apóstol en pregunta retórica. Es una pregunta que él pregunta, pero todos ya saben la respuesta, porque precisamente la respuesta concuerda con todo lo que ha dicho. Dice el apóstol: ¿busco ahora el agrado de los hombres o el agrado de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Si acabamos de leer el contexto del versículo 10, y lo que Pablo está denunciando es a ciertos judíos que habían entrado en la iglesia de Galacia pervirtiendo el evangelio de la gracia, enseñando que la salvación es por medio de méritos humanos y obras, y el apóstol enseñaba que era por medio de la gracia, que es como es así, es por medio de la gracia, de tal manera que estaban pervirtiendo tanto el evangelio de la gracia que Pablo pone bajo maldición a aquellos que están enseñando un evangelio torcido. Es ahí cuando él pregunta lo que acabamos de leer: ¿busco ahora el favor de Dios o el de los hombres? O intento agradar a los hombres, porque si hiciera eso no sería siervo de Dios. La palabra griego para agradar es aresko, que significa, y a mí me ha hecho mucho bien cuando lo he mirado hoy en el Strong, significa ser agradable o buscar serlo con la idea de emoción excitante.
Y eso a mí me llena, porque para Pablo defender el evangelio de Cristo delante de Dios, sujetándose al estándar de Dios, poniendo bajo maldición a los que querían pervertir el estándar de Dios puesto por él en su evangelio, lo hace de una manera emocionante y excitante. Él sabe que está defendiendo la causa de Cristo delante de Dios y no lo hace obligado, es algo que le emociona hacerlo. Le duele poner bajo maldición a esas personas, pero tocante a esas personas le duele y le hace daño y lo tiene que hacer, pero ante Dios lo hace de una manera emocionante, excitante. La palabra excitante significa hacer que se produzca o se intensifique una actividad, estado o sentimiento. Por ejemplo, excitar a alguien a la ira. Yo puedo producir que todos los que estén aquí se enfaden conmigo. Yo empiezo a insultar a Enrique, empiezo a insultar a Javi, empiezo a insultar a la Merce y seguro que los excito a la ira. Entonces, hacer que se produzca o se intensifique una actividad, estado o sentimiento. Pablo, solamente en pensar en su mente que estaba defendiendo el evangelio delante de Dios, el evangelio de Cristo, y así sujetarse al estándar de Dios le producía una emoción intensa y excitante para él, solo por la única razón de que Pablo quería agradar a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, la palabra agradar la usamos con frecuencia cuando queremos expresar que alguien nos gusta, nos complace, nos alegra, o en su defecto cuando queremos dar cuenta de aquello que a nosotros mismos nos gusta hacer o nos da placer. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe que yo soy una persona adicta a los kebabs. Me gustan mucho, me dan placer y me agradan. De hecho, tú pones en Google cómo agradar a la gente y te va a poner un montón de cosas. Te van a dar hasta fórmulas para hacerlo. Por ejemplo, te van a decir, intenta sincronizar en segundos después de haber conocido una persona, usa un lenguaje corporal, utiliza el contacto visual, sonríe, sé el primero en decir hola, inclínate ligeramente hacia la otra persona para mostrar interés, disponibilidad y empezar a sincronizar. Y así te dan pasos de cómo agradar a los hombres, a las mujeres y hasta a los animales. Imagínate la obsesión que tenemos de agradar a los demás. Ahora la pregunta ¿es malo ser agradable? No, no es malo ser agradable. Lo malo es querer agradar a todos y con ello desobedecer a Dios. Eso sí es malo. ¿Qué diferencia hay entre agradar a Dios y agradar a los hombres? Bueno, todos queremos ser agradables, porque queremos ser aceptados por los demás. Somos personas creadas por Dios para ser seres sociales. Queremos siempre ser aceptados en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestra etnia, en nuestra nación. Y aunque es algo normal de nuestra creación, hay un peligro. Y el peligro es cuando buscas la aprobación de los demás para ser feliz. Si tú vas a querer vivir así, te va a ser muy difícil seguir a Jesús. Muchas personas están en constante búsqueda de la aprobación de los demás. Esto hace que caigan en un grave error en querer agradar a todas las personas. Ese es el error. El motivo del por qué esto es un error es que esto es sencillamente imposible. Las personas que no quieren buscar agradar a todo el mundo son conscientes de que no pueden gustarle a todos, pero a ellas les ocurre lo mismo. Porque ni todas las personas le caen bien, ni ellos están de acuerdo con todas las opiniones del mundo. Partiendo de ahí, quiero darte el primer principio que va a producir en tu vida ser una persona que solamente vive exclusivamente por agradar a los demás. Entonces quiero que pongas atención a estos tres principios. Número 1, querer agradar a todo el mundo te convertirá en un fariseo. ¿Qué significa un fariseo? Persona que es hipócrita y finge una moral.
unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tienes. Vivir para la aprobación de los demás hará que vivas con una máscara, ocultando en verdad tu verdadero rostro, solo por querer y buscar la aprobación de los demás. Entonces, el primer principio que nos enseña a querer agradar a la gente es que te vas a convertir en un fariseo o en una farisea. Ese es el primer principio. Ya saben que la palabra sincero viene de la palabra sinceridad. Alguien sincera en su cara. Ya le hemos dicho alguna vez que cuando alguien estaba en un teatro y quería hacer un personaje para entretener a la gente, se pintaba en la cara con cera y cuando terminaba la actuación se quitaba la cera de su cara, entonces se le llamaba hombre sin cera, de sinceridad. Ahí viene la palabra sinceridad. Sincera, no tiene máscara, no está actuando. Pero una persona que quiere agradar a los demás obligatoriamente se va a tener que convertir en un hipócrita fariseo, porque va a tener que hacer una película con otro y otra película con otro, porque como ellos no conocen tu corazón, solo están viendo tu rostro. Con el triste pondrás una cara triste, con el sonriente una cara sonriente. Entonces eso te convertirá en un fariseo. Es lo único que va a hacer en tu vida, convertirte en un fariseo si vives con la obsesión de querer agradar a todo el mundo. Mateo 6, capítulo 5, Jesús dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. ¿Te das cuenta? Además, Jesús estaba denunciando eso muy poderosamente porque no le agrada al Señor la hipocresía. Los fariseos vivían para la opinión de los demás, con cera en su cara, sin ser realmente lo que ellos eran. Por lo tanto, primer principio, y quiero que te se quede en tu corazón: vivir para los demás es convertirte en un fariseo porque buscarás la aprobación de los demás. Número 2, vivir para el agrado de la gente hará que estés en constante dependencia de la opinión de los demás. ¿Qué opina la gente de ti? Y querrás saber qué opina. No haber tenido la aceptación que quieres, atención a esto porque eso pasa desde niño hasta cuando ya eres mayor, y eso se ve en muchas personas que ya son mayores. No haber tenido la aceptación de niño de parte de tus padres, de progenitores, profesores, amigos y amigas, no haber tenido su aprobación, hará que busques todavía esa aceptación en los demás. Por lo tanto, estarás en constante obsesión de querer saber qué opina la gente y tener mucho temor para que las opiniones sean buenas a fin de que te acepten. Número 2, haber tenido esa aceptación, porque es verdad que hay personas que no son muy protegidas por sus padres desde que son niños y buscan eso después en otras personas. Por eso muchas veces incluso están confundidos sexualmente, porque las personas se confunden con amistad que una persona les quiere dar y simplemente es cariño y amor de amiga o de amigo, y lo confunden porque estaban buscando precisamente la aceptación en los demás. Pero por otra parte, haber tenido una aceptación muy grande de parte de tus padres, profesores, amigos, y que siempre haya sido la última Coca-Cola del desierto en todos los ámbitos, eso también hará que seas un adicto a la aprobación. Por lo tanto, la buscarás como el drogadicto busca su droga. Vives para la aprobación de los demás y eso no te hará feliz tampoco. Entonces, número 1, te convertirás en un fariseo. Número 2, buscarás obsesivamente la aprobación, te hará estar en constante dependencia de la opinión de la gente. Y número 3, buscar obsesivamente la aprobación o la aceptación de los demás solo muestra nuestra inseguridad, atención a esto, y nuestro amor a nosotros mismos. Queremos la aprobación de los demás por el amor a nosotros mismos. Por eso somos capaces de cambiar de creencias por no querer ser diferente y así rechazados. Somos capaces de comportarnos con una persona de una manera y con otra persona de otra manera según los gustos y la forma de vivir de cada uno solo por ser aceptado por ambos. Esto demuestra que buscamos ser el centro. Somos personas egoístas, amadores de nosotros mismos
e inconscientemente o conscientemente somos capaces de hacer cualquier cosa por ser el centro. Y eso también te hará una persona vulnerable. Entonces, número 1, vivir para la aprobación de los demás te convertirá en un fariseo. Número 2, vivir para la aprobación de los demás te hará estar en constante dependencia de la opinión de la gente. Número 3, buscar obsesivamente la aprobación o la aceptación de los demás muestra inseguridad y amor hacia ti mismo. Ahora bien, si en tu vida está el deseo de agradar a Dios antes que a los hombres, de lo primero que te va a liberar es de ser un fariseo. ¿Por qué? Porque con los demás les quieres agradar y por lo tanto, como no conocen tu corazón, te comportas de la manera que tú sabes que a ellos les gusta, aunque vaya contra tus principios, por ser aceptados por ellos, y por lo tanto te conviertes en un fariseo que no es sincero y que tiene cera en su cara. Pero en el momento que tú cambias eso por querer agradar a Dios en tu constante vivir diariamente para Él, eso hará que la hipocresía se termine. ¿Por qué? Porque tú sabes que delante de Él no tienes por qué fingir nada, pues Él lo sabe todo. De primera, la máscara se terminó por obligación moral y por obligación psicológica y obligación inteligente, porque tú sabes que Dios lo sabe absolutamente todo. La pregunta sería, ¿para qué ocultar tu rostro de aquel que te conoce mejor que tú a ti mismo? Por lo tanto, el fariseísmo se terminó en el momento que tú quieras agradar a Dios. Bendito sea Dios, qué poder tiene en la vida del creyente querer agradar a Dios. Tú sabes que Él conoce tus caídas, tus pecados, tu carácter, tus miedos, tus palabras, tus pensamientos más íntimos. Tener el deseo de agradar solamente a Dios te libra de ser un hipócrita, pues sabes que en una relación con Él no sirven las máscaras, todo está descubierto y solo es posible una relación agradable bajo la premisa de la sinceridad. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote para la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Con Él no existe la hipocresía, tú sabes que no existe, no tienes que aparentar la persona que tú no eres, tienes que ir sinceramente como tú eres, Él conoce todo absolutamente de ti. El Salmo 119, que es un salmo que a mí me gusta mucho y que casi siempre lo repito, hay un verso crucial que dice, en tu libro, Señor, estaban escritas todas las cosas acerca de mí, antes de que yo naciera, y luego se cumplieron todas, sin faltar ninguna de ellas. ¡Cuán glorioso Dios son tus pensamientos! Entonces, cuando tú quieres agradar a Dios es porque le conoces. Y si le conoces, sabes que Él lo sabe absolutamente todo antes de que ocurra. Proverbios dice, y también el Salmo 119, no está la palabra en mi boca. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por lo tanto, no existe máscaras con Él. El primer principio de agradar a Dios es que rompe positivamente el primer principio de agradar a los hombres, que es el negativo, ser un hipócrita, un fariseo y alguien que usa una máscara delante de los demás. Pero en el momento que quieres agradar a Dios, eso se termina completamente. Segundo, querer agradar solo a Dios te liberará de ser dependiente de la aprobación de los demás y te hará solo buscar la aprobación de Dios. Cuando hablo de la aprobación de Dios, no estoy hablando de la salvación. Ustedes saben que yo siempre enseño la salvación es por gracia mediante la fe. Estoy hablando de una vida cristiana, que la Biblia sí manda a los hijos de Dios a hacer cosas agradables delante de Dios. Ahora bien, cuando uno quiere agradar solamente a Dios, eso te libera de la aprobación de los demás y te hace solo buscar la aprobación de Dios. Eso demuestra tu temor a Dios. Tu temor, entonces, lo primero muestra tu conocimiento de Dios, porque como tú sabes que Él lo sabe todo, las máscaras se quitan, la hipocresía se quita. Segundo, estar obsesivamente con la opinión de los demás, ya no te importa eso, sino la opinión de Dios, eso demuestra tu temor de Dios. ¿Por qué?
Porque tú quieres buscar la opinión de Dios, porque sabes que indudablemente es mucho más importante la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Y como tú lo sabes, eso demuestra tu temor. Si el primer principio demuestra tu conocimiento de Dios, el segundo principio demuestra tu temor a Dios. ¿Qué más da lo que piense el hombre? Lo que piense el hombre ante la opinión de Dios, quédate con esta frase, solo sirve para el cesto de basura. Nada más. Lo que piense el hombre ante la opinión de Dios solo sirve para el cesto de basura. ¿Y por qué nosotros solamente queremos agradar a Dios o intentamos? Porque estoy dando principios para que eso sea. Pues yo no lo vivo al 100% esto. Y hoy orando al Señor antes de predicar este mensaje, le he dicho, Señor, ayúdame a mí a ser el primero a vivir este mensaje. Pues lo que predico lo quiero vivir, pero este como el que más de todos los que he predicado, porque creo que es importante que vivamos esto poderosamente. Nosotros tememos al Señor y queremos buscar más la opinión de Dios más que los hombres, porque los creyentes vivimos a la luz de este texto. Mirad lo que dice Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aleluya. Algún día el rey se sentará en su trono y le vas a dar cuentas de todas tus miradas, de todas tus obras, de todas tus oraciones, de todas tus palabras, de por qué hacías esto y por qué hacías lo otro, por qué ofrendabas, por qué buscabas, por qué orabas públicamente, el por qué lo hiciste. Y como nosotros vivimos a la luz de este texto delante de nuestro rey, nuestra intención es la opinión de Dios antes que los hombres. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estamos seguros de Romanos 14:12, que dice, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, 7 al 10, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos seguros también de lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra aprobado viene de la palabra dokimos, que significa aceptable, resistir la prueba y salir aprobado. Hay otro texto que he encontrado que a mí me ha llenado de gozo y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3 al 4, dice Pablo, porque nuestra exhortación, hablando del evangelio, de la palabra, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así que hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahí la palabra agradar significa dokimazo, poner a prueba, saber distinguir, designar o examinar. Lo que Pablo está diciendo es, Dios ha examinado nuestros corazones, Dios ha puesto a prueba nuestros corazones y ha hallado de que nosotros vamos a ser fieles al mensaje encomendado. Por eso nos ha enviado, porque nos ha hallado fieles para predicar el mensaje. No lo vamos a torcer, no vamos a sacar ganancias, no vamos a predicar algo diferente al estándar de Dios. Nos ha hallado Dios en la prueba fieles y nos ha confiado su evangelio porque Él sabe que queremos agradarle a Él antes que a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 20, dice el apóstol Pedro, ¿y qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahí la palabra aprobado es charis, significa gracia, influencia. Porque quiero decir que aún la aprobación que tú haces delante de Dios
será imposible sin la gracia preveniente de Dios que prepara tu corazón para que puedas agradar a Dios. Pero indudablemente el hombre responde a esa gracia y a esa fuerza dada por el Señor en el corazón del hombre para que así el hombre quiera y desee por medio de la gracia agradar a Dios. Todo es por gracia y el hombre responde en querer agradar a Dios en la vida de la santificación, buscando la aprobación de Dios. Ahora, tú puedes preguntar, Pastor Pedro, ¿y cómo yo puedo fomentar el deseo por querer agradar a Dios antes que los hombres? Porque soy una persona débil, soy una persona que me fijo mucho en la opinión de los demás, me preocupa los demás, piensen de mí. Te voy a dar un texto y si este no te vale, yo no sé qué texto darte, porque es el mejor que he visto en la Biblia. El mejor, quizá puede haber otro, pero digo el que yo he encontrado, que a mí me muestra por qué tengo que mirar la opinión de Dios, aparte de todos los textos mencionados que nos vamos a presentar delante de nuestro Rey, pero que va acorde con este, y es Isaías capítulo 2, verso 21 al 22. Mira lo que dice el Señor. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, mira lo que dice, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Lo que está diciendo el Señor, mira, no vayas buscando la aprobación de los demás ignorando mi opinión, porque lo que estás buscando es la aprobación de alguien que es polvo de la tierra y que si vive es porque mi aliento está en su nariz. Pero en el momento que yo retire mi aliento de su nariz, lo único que va a hacer es polvo. Se va a deshacer como la nada. Por eso dice, se esconderán en las hendiduras de la peña cuando yo me levante a castigar la tierra. Dejaos del hombre, dice el Señor, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué él es estimado? Yo creo que este verso nos puede ayudar muchísimo para que cuando la opinión de los demás quiera atraparnos, ignorando la opinión de Dios, o quiera poner en un encrucijada nuestra vida para aceptar la opinión de Dios y la del hombre, solo piensa esto. Mírale a los ojos, ya pueda ser el rey de España, sé que es difícil, pero si creemos en la palabra de Dios podemos hacerlo. Mírale y dile, eres polvo. Algún día dejarás de ser. Eres un poquito de polvo de arena que solamente vives, comes, porque hay aliento de Dios en tu nariz. Pero en el momento que Dios respire dentro de sí, ese aliento que hay en tus narices se quitará y volverás de donde viniste. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y creo que este texto a mí me ayuda mucho, porque a veces vemos hombres que son muy importantes, pero que los comparas con el Dios Todopoderoso y dices, no sois absolutamente nadie. Yo quiero buscar solamente la opinión de Dios. Por lo tanto, podríamos confesar, el hombre es polvo, Dios es mi temor. Y tercero, desear agradar solo a Dios demuestra mi amor por Él y deseo que Él sea el centro. Si tú te das cuenta, estoy derribando los tres principios negativos de por qué queremos agradar a los hombres. ¿De acuerdo? El primero te convertía en un hipócrita, porque como el hombre no sabe tu corazón, te comportas de acuerdo al hombre que está delante tuya para ganar su aprobación. El segundo está obsesionado con la opinión de los demás. Y el tercero, estás en constante anhelo de estar con la gente buscando la aprobación de los demás. Por lo tanto, los tres principios nos enseñan, número uno, vencen la hipocresía de nuestro corazón, Dios lo conoce, tienes que ser sincero ante Él, ¿de acuerdo? Tienes que ser sincero completamente ante Él. El tercero era que quieres ser el centro, eso demuestra nuestro amor por nosotros. Por lo tanto, el tercer principio de querer agradar a Dios es que demuestra que le amamos a Él y deseamos que Él sea el centro de su pueblo. Y eso tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Mirad, hermanos, todos luchamos por ser el centro. Eso es así. Todos luchamos por ser el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra casa, el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestros hijos, el centro en la escuela, el centro en cualquier lugar. El ser humano somos egoístas, nos amamos a nosotros mismos. Pero cuando tú amas a Dios,
y quieres que Él sea el centro. Eso demuestra mucho de la madurez cristiana. ¿Y por qué nosotros queremos que el Señor sea el centro? Bueno, porque el Señor merece estar en el centro. Mirad, atención a esto. En el desierto el Señor puso a las tribus al este, oeste, norte y sur y el tabernáculo en el centro. ¿Por qué? Porque el Señor es el centro de su pueblo. Cuando se le aparece Jehová a Moisés en la zarza, Éxodo 3 dice, y el Señor estaba en medio de la zarza. No estaba a un lado de la zarza, a la derecha y a la izquierda. Estaba aún en medio de una zarza insignificante, pero el Señor estaba en el medio. Sofonías capítulo 3 y verso 17 dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilita en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Números capítulo 35 y verso 24 dice la palabra, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo habito en medio de los hijos de Israel. ¿Dónde habitaba Dios? En el medio. Deuteronomio 7:21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios en medio de ti, grande y temible. ¿Dónde estaba el Señor? En medio de ti, grande y temible. Joel capítulo 2 y verso 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Apocalipsis 5 capítulo 4 y 6 dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Gloria a Dios, en medio de su pueblo, en medio de la zarza, en medio de la asamblea, en medio del cielo está el Señor. Pero mira qué texto, Marcos 15:27, cuando fueron a crucificar al Señor para matarlo, dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y él estaba en el medio. Dios es el centro del universo, no eres tú el centro del universo, no soy yo el centro del universo. Y cuando eso queremos que sea, las cosas van a salir mal porque queremos agradarnos a nosotros mismos y buscamos la aprobación de los demás, pero cuando queremos agradar al Señor demostramos que le amamos y el Señor se merece estar en el centro porque Él es el protagonista de esta historia. Jesús está en el centro y Él merece ser el centro. Bueno, después de ver que eres liberado de la hipocresía, número 1, número 2, eres liberado de la dependencia de los demás, y número 3, eres liberado del amor a ti mismo, diré algunas cosas más. Y estos son algunos, después de derribar los 3 principios malos y establecer los 3 principios buenos, ahora quiero dar algunos consejos. Número 1, querer agradar a Dios no significa que no quieres ser agradable a la gente y tengas mal carácter con los demás. Significa que no vivo para agradarte a ti, por eso no vivo de tu aprobación. Y si entrara en conflicto tu amistad conmigo entre agradar a ti o agradar a Dios, yo elegiría agradar a Dios. ¿Se entiende? Número 2, si no entra en conflicto entre agradar a Dios y a ti, claro que quiero ser agradable a ti, pero no por recibir tu aprobación, sino porque soy representante de Dios y quiero que veas la amabilidad de mi Señor. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Te das cuenta? Dice la palabra, siervo del Señor. Lo estás representando. Por eso debes de ser amable, no por ti, sino por quien representas. Pues no vives por la opinión de esa persona,
sino que vives por la opinión de Dios y también estás siendo representante de Dios. Número 3. Querer agradar solo a Dios te libera de tener una máscara ante los demás. Pero eso no quiere decir que le cuentes todas las cosas a todo el mundo y no tengas privacidad en tu vida. Todas estas cosas las digo porque después de derribar, querer agradar a los hombres, lo que te libera y luego querer agradar a Dios, demostrando que le conoces, que le amas y que le temes, ahora tengo que mostrar estos principios para que la gente no se vuelva loca. Bueno, yo quiero agradar a Dios y ahora le voy a contar a todos mis secretos. No tiene que ver nada con eso. Tú tienes que seguir guardando tu privacidad en tu vida. Número 4. Querer agradar solo a Dios no significa que no te importe lo que la gente piense de ti. Tremendo, parece que ahora me estoy contradiciendo, pero escuche. Primero, porque le representas a Él. O sea, no te importa simplemente lo que piensen de ti, es que tú representas a Dios y muchas veces nosotros damos un mal testimonio de Dios. Y segundo, porque no es malo desear eso si con ello no llego a ser hipócrita, dependiente de la adulación y desplazando a Dios del medio para que Él sea el protagonista. Lo que significa es que de primera e última instancia vives para agradar a tu Señor. ¿Te das cuenta? No significa que yo diga, bueno, a mí no me importa lo que piense la gente. Pues sí, sí me importa porque agrado al Señor, primero porque le represento al Señor y lo que yo represente al Señor repercute al Señor y al bien del Evangelio. Y segundo, porque si yo no estoy buscando y ser un hipócrita delante de ti, número 2, dependiente de tu adulación o tu aprobación, y número 3, no estoy desplazando a Dios del centro de mi vida, entonces no estoy haciendo daño al querer también agradarte a ti, porque Dios no solo pide que le agrademos a Él, sino que sea Él el primero en nuestra vida, querer agradar. Eso es lo más importante. Número 5, querer agradar solo a Dios no significa que no te importa la vida de los demás. Porque hay gente que dice, no, yo solo quiero agradar al Señor. Bueno, y los demás no te importan absolutamente nada. Entonces, número 5, querer agradar a Dios no significa que no te importa la vida de los demás, sino todo lo contrario. Amas a los demás, porque ellos sí le importan a tu Señor. Número 6, querer agradar solo a Dios no quiere decir que tú vives lo que piensas y haces lo que te da la gana, porque no te importa lo que la gente piense de ti, sino que más bien no harás lo que te dé la gana si con ello dañas a tus hermanos en la fe y te privas de cosas no por lo que piensen de ti, sino precisamente porque estás atento del pensamiento de tu Señor. Y eso te llevará a no hacer lo que quieres ni agradarte a ti mismo con tal de agradar a tu Señor. Romanos capítulo 15 y verso 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, tampoco es yo agrado a Dios, y bueno, hago esto, pero hace daño a la gente. Bueno, no me importa lo que piense. No es eso, querer agradar a Dios. Precisamente es, ¿hago daño con esto que estoy haciendo? Si yo creo que lo tengo que hacer, bueno, pero ¿hago daño? Si comer carne es malo, no, pero ¿hace daño a mi hermano? Dice Pablo, sí. Entonces no lo comeré jamás. Es vivir también para agradar a la gente, pero no por la aprobación de la gente, sino porque tu Señor ha dicho que así le agradas a Él. En última instancia estás buscando la aprobación de tu Señor. 7, querer agradar solo a Dios no significa que no vayas a coger consejos de los demás y vivir lo que tú piensas. Pues eso no es querer agradar al Señor. Eso es desobedecer a tus autoridades puestas por Dios o hermanos mayores en la fe. Eso es solo un complejo de superioridad. Agradar a Dios es estar sometido al consejo de su palabra. Número 8. Querer agradar solo a Dios te hace vivir sin máscaras ante Dios. Ahora lo estoy resumiendo. Pues no buscas la aprobación de los demás, sino la de Dios. No vives
en miedo de lo que piensa la gente de ti, pues vives a la luz de los pensamientos de Dios aquí y en el más allá. ¿Qué dirá el Señor en el día del juicio? Tú lo que deseas es hacerlo sonreír. Y tercero, no quieres ser el centro de atención. ¿Quieres que lo sea tu Señor? Pues Él es el único digno de ser amado y adorado. En definitiva, querer agradar solo a Dios es temer tanto la opinión de Dios que no le temo a la opinión de los hombres. Y esto concuerda con las palabras del apóstol Pablo. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y la palabra siervo ahí es doulos, esclavo. Con esto termino. Yo me considero su hijo. Yo me considero su esclavo. Y vivo a la luz de la aprobación de mi Señor. ¿Tú te consideras hijo? ¿Tú te consideras su esclavo? Vive a la luz de la aprobación de tu Señor. Guarda estos 3 principios y examina estos 8 consejos. Vuelve a escuchar el mensaje y examina y apunta estos 8 consejos que te enseñan lo que no es agradar solo a Dios y los 3 principios de querer agradar a Dios. Número 1, te muestran que le conoces porque no eres hipócrita, Él lo sabe todo, por lo tanto te libera de ser un fariseo. Número 2, te muestra que le temes más que a la opinión de los hombres y eso te libera de estar dependiente de la opinión de los demás porque solamente deseas la opinión de tu Dios. Y número 3, te desea de amarte a ti mismo, pues no buscas ser el centro de atención, sino que buscas que amen a Dios porque Él es el centro de tu historia. Un evangelio humanista te diría esto. Y con esto termino. Un evangelio falso, porque date cuenta que Pablo dijo estas palabras por un evangelio falso que se estaba enseñando, aunque no ha sido el tema, pero un evangelio falso te diría, no vivas de la opinión de la gente y sé realmente lo que quieres ser. Claro, por eso salen de ahí mujeres que dicen, yo quiero otra mujer, vivo por la opinión de la gente, pero yo me libero de eso y quiero ser lo que quiero ser. O al revés. Pero el evangelio te dice, no vivas de la opinión de la gente para ser no lo que tú quieres ser, sino lo que Dios quiere que tú seas. Y eso ya es diferente, porque no vives ni para la opinión de la gente ni para tu propia opinión. El evangelio bíblico te dirá, vive para la opinión de Dios. Y eso es lo que hemos enseñado. Cuando tú quieres vivir para la opinión de la gente, número 1, te conviertes en un fariseo. Número 2, estás en constante dependencia de la opinión de los demás. Y número 3, muestra tu inseguridad y amor hacia ti mismo. Pero cuando vives para Dios, número 1, eso demuestra que le conoces, pues sabes que ante Él las máscaras no sirven. Número 2, demuestra que le temes, pues no te importa la opinión de los demás, vives a la luz del tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que pensará tu Señor en aquel día y dirá de ti cuando te presentes delante de Él? Y número 3, demuestra tu amor por Dios, pues no quieres ser el centro de atención, ni quieres ser la última Coca-Cola del desierto, sino que quieres que el amor de tu vida, que es Dios, sea el centro de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu iglesia, de tu etnia, de tu pueblo, de tu nación y de todas las naciones. Cristo, el Señor, sea el centro de atención. Demuestra tu sinceridad, tu temor y tu amor. Vive para la opinión de Dios. Vive a la luz de su aprobación. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, gracias. Yo te ruego, Señor, empezando por mí y terminando por el que tú quieras, te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir para la aprobación tuya. Señor, que quites todo temor en nuestra vida de vivir dependiente de lo que la gente piense de nosotros. Digan de nosotros, hablen de nosotros. Gracias también por los 8 consejos, Señor, que tú has puesto en mi corazón para enseñar que no es agradar solamente a Dios, porque si no, entonces también hay muchas personas que se pueden tomar esto
Señor, tan a rajatabla que con ello te estén desagradando a ti sin saber. Por eso es bueno enseñar el principio y el equilibrio de lo que significa agradarte a ti y lo que significa no agradar a Dios y lo que significa no solo agradar a Dios, sino que hay otras cosas de por medio que tú quieres que nosotros también lo vivamos. Ayúdanos a vivir un evangelio bíblico sometido a ti, sometido a tu palabra, Señor, y amándote, tomando nuestra cruz y sirviéndote a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que en esta noche tú nos has bendecido por las alabanzas, Zule, Enrique, también por tomar el pacto, Señor, y por todo lo que estás haciendo en la Iglesia de Aranjuez. Sigue bendiciendo a los jóvenes, el nuevo proyecto del periódico digital, y pon tus palabras en el corazón de cada joven y jovencita para poder compartir cada 2 semanas tu pan, Señor, con los hambrientos, con los necesitados, con nuestros hermanos. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.